Hola mis amigos, ¿cómo están? Pero, ¿qué es esa música, Manolo? Es música típica de Rusia, profesor, para que se sienta como en casa. ¿Por qué me estereotipas con esa música? Esos son clichés y es políticamente incorrecto. Quítame eso que quiero terminar la clase e irme al laboratorio que tengo mucho que hacer. Ay, bueno, pues yo nomás quería ser amable, pero ay, que no pone, cada vez está de peor humor. Ay, hablé como usted. Muy bien, mis amigos, el día de hoy es mi turno de darles la clase. Y hablaremos sobre las historias, los cuentos. ¿Les gustan las historias? Yo sé que sí, porque los cuentos desde que somos pequeños nos gustan mucho para divertirnos y para ir a dormir. Empezaremos con algo muy importante y es de vocabulario. La palabra que nosotros utilizaremos es esta. Story. Story. Esa es la palabra, como Toy Story, ¿ok? Story significa cuento, un cuento. No cuento de cuento los números, un cuento como Blancanieves o Cenicienta. Una historia que te cuentan a ti para dormir, para que te diviertas. Es importante no confundirla con la palabra history. History es diferente, es como el History Channel. El history es la historia, pero la materia, la que estudias en la escuela. Entonces esa palabra no la vamos a utilizar. Sí, eso es la materia que estudias. La que veremos nosotros es story, historia, cuento. Y ahora veamos algunas cosas que son parte y componen de story. Bien, comencemos. Tenemos vocabulario de nuevo. Repitan conmigo. Characters. Characters. Setting. Setting. Plot. Plot. Muy bien. No me gusta hacer eso porque me siento como si fuera Dora la exploradora, porque pues no escucho que alguien me conteste y me imagino que ustedes están contestando allá en sus casas. Espero que sí. Bueno, mis amigos, la palabra character significa personajes. Personajes. Esos que son las estrellas de la historia, los protagonistas, characters, los personajes. Bueno, pueden ser los protagonistas o pueden ser otros personajes ahí secundarios, pero son los characters. Después tengo con setting. Setting significa es la locación, el lugar donde ocurre nuestra historia, donde toman lugar las acciones. Ese es el setting donde se desarrolla, sí, nuestra historia, nuestro cuento. Por último tengo plot, que es la trama. ¿De qué trata nuestra historia? Es como un pequeño repaso, un pequeño resumen, que creo que es la palabra en la que tú le dirías a alguien, pues, de qué trata esa historia para que la vea. Claro, sin darle spoilers, porque es de muy mal gusto dar spoilers, arruinar. Ok. Hablaremos de la historia de los tres cochinitos de Three Little Pigs. Yo sé que la conocen, de Three Little Pigs. Primero, ¿cuáles son los characters? ¿Cuáles son los characters, los personajes? Pues serían Tito, Rito
Fito, and the Wolf. Así es, si se habían preguntado todas sus vidas cómo se llamaban los tres cochinitos, se llamaban Tito, Rito y Fito. Y como dato, su apellido era Bacon. Tito Bacon, Rito Bacon y Fito Bacon. Y aparte tenemos también Andy Wolf y el lobo. Esos son mis personajes de characters. ¿Cuáles son los characters? Tito, Rito, Fito and the Wolf. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente palabra, setting. ¿Sí? ¿Dónde ocurre la historia? ¿Dónde es esa locación donde toma lugar? ¿Sí? Sería muy sencillo. The forest. El bosque de forest. Si están ahí en el bosque y ahí construyen sus casas, their houses. Yes, de tres materiales distintos y pues ya todos sabemos qué pasa con la historia, con los que no trabajaron. Por eso hay que trabajar muy duro, ¿ok? Setting sería the forest. En el bosque ocurre nuestro cuento. Y finalmente, the plot. La trama, ¿de qué trata? Y recuerden que no quiero dar spoilers. Así que daré un resumen muy pequeño. The Wolf wants, quiere. The Wolf wants. El lobo quiere, ya vimos ese verbo, ¿recuerdan? The Wolf wants to eat the pigs. El lobo quiere comer a los cerditos, ¿ok? Y de esa manera yo puedo empezar a hablar de alguna historia con estas tres partes: characters, personajes; setting, la locación donde ocurre la historia, el lugar donde toman lugar las acciones; y finalmente, the plot, la trama, de qué trata. Pero recuerden algo muy simple: the wolf wants to eat the pigs. Ahora veamos otra historia. Veamos una historia más. ¿Qué les parece SpongeBob, the movie? La película de Bob Esponja. Me refiero a la primera. La primera es fantástica y me encanta. Ok, es esa película donde Plankton se roba la corona del rey Neptuno. Yo sé que la han visto. Muy bien. De characters. Tenemos un montón de personajes, pero pues no vamos a ponerlos todos. Pongamos solamente algunos. ¿Qué les parece? Por supuesto, SpongeBob. Así es. Patrick Star. Mi personaje favorito, Patrick Star. Tenemos también a Dennis. Es el malvado que anda en la moto tratando de alcanzarlos. El del sombrero, ese es Dennis. Tenemos también a Mindy, que es la hija del rey Neptuno. Y bueno, podemos poner más personajes, perro, pues son muchos. Y pues con eso se está bastante bien. Después tenemos setting, la locación. ¿Dónde ocurre la historia? Pues podríamos poner Bikini Bottom, fondo de bikini, o The Krusty Krab, el crustáceo cascarudo. Pero recuerden que queremos hacer las cosas simples, así que pondremos The Ocean, el mar. O tal vez le quieren poner, bueno, The Ocean es el océano, y sí es el mar. Entonces le podemos poner The Ocean, el océano, o The Sea, el mar. Así es, mis amigos, eso sería setting. Para finalizar tenemos el plot, la trama. ¿De qué trata la historia? Pues le ponemos SpongeBob
Bob, and Patrick Star, Juan, quieren to save, salvar, Mr. Crab, quieren salvar al señor Cangrejo. SpongeBob and Patrick want to save Mr. Crab. Y así es, mis amigos, como uso mi vocabulario y cuento sobre mi historia. La tarea de hoy les va a gustar mucho. Espero que conozcan los cuentos y películas que ahí les pongo para que completen esta información. Les deseo que tengan un excelente día. Y ahora sí, me retiro. Yo no hago esas cosas de bye bye. Eso es del teacher y a mí no me gusta. Nos vemos.